Sabéis que la cigüeña es una tradición muy antigua, que incluso hay culturas antiguas como la romana o la egipcia que tienen historias acerca de cómo la cigüeña era vinculada a los niños y por qué. Bueno, entonces mucho de ello tenía que ver porque una época en la que la misma época en la que las cigüeñas vienen a las ciudades y vienen a los territorios de calor, era la misma época en la que los matrimonios se casaban. Y era también por la misma época por la que aproximadamente también llegaban los niños. Entonces, la llegada de las cigüeñas y que hicieran sus nidos en las casas y todo ese tema, se vinculaba con el nacimiento de niños y con la prosperidad de las familias. O sea, y aparte de eso, las cigüeñas venían en tiempo donde había calor y ahí anidaban, y era el tiempo también de recoger las cosechas. Es toda una tradición y toda una cosa que se viene juntando por ahí. Espero que vosotros, padres, hayáis hablado con vuestros hijos de que los niños no vienen de la cigüeña. O sea, no los trae... No, Jesús, no los trae la cigüeña. Bueno, no sé si... Gertrudis, ¿hay algo que no hiciste bien con Jesús? Esta parte no se la explicaste bien. Entonces, la idea es... espero que se la hayáis explicado. Y padres, una de las cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos es enseñarles acerca de la sexualidad. Lo más cercano a cualquier cosa parecida de las tradiciones que hay por ahí, pues que vienen de parir. No de París, sino de parir. Los niños vienen de parir, en un paritorio, en casa, donde sea, pero de parir. Entonces, la idea es, tenemos que ser conscientes de esto. Pero pensando en esa imagen de la cigüeña, que en algunas de esas culturas antiguas que tienen ese concepto de la cigüeña, todo el tema de la fertilidad, son dioses y demás, nos alejamos de todos esos conceptos, pues sabemos que Dios es el que hace posible la vida y realmente la vida depende de Él y Él es el único dador de la vida. Entonces, en la concepción de un niño, Dios interviene y en la concepción de un niño hay vida, por supuesto. Entonces, pensando en esto de la cigüeña y pensando en lo simpático de cómo llegan los niños hasta casa, el título de ¿qué nos tocará? Era ese concepto de... Y sigue siendo, ¿no? Cuando vas a tener un niño, de vez en cuando aparece alguien que dice, bueno, ¿y cómo me va a salir este niño? ¿Será alto? ¿Será bajo, rubio, de ojos azules? ¿Será gordo, flaco? ¿Será inteligente? No. ¿Me saldrá arquitecto o carpintero? ¿Me saldrá enfermera o me saldrá, no sé, mecánica de coches? No sé, muchas veces los niños pensamos que es ese sorteo de a ver qué me envían, a ver qué me toca. Y conforme a eso que me toca, pues entonces o me conformo o rechino o lo que sea, ¿no? Entonces, es un poquito esa situación de que muchos padres se enfrentan a la paternidad sin saberse realmente qué es lo que tienen que hacer. Bueno, yo creo que todos los padres nos enfrentamos a eso. Todos los padres nos enfrentamos a una paternidad en la que no se estudia para eso. Pero sí que, aunque no se estudia para eso, podemos poner conceptos en nuestras vidas que nos ayuden a entender cómo podemos educar a un niño y mucho más haciéndolo bajo los valores o bajo la enseñanza, bajo los mandamientos que el Señor nos da. Entonces, por eso enseñamos a los niños y por eso enseñamos a los jóvenes y también les enseñamos acerca de la familia. ¿Por qué? Porque es importante conocer el propósito de Dios para la familia, para que los niños, los jóvenes que mañana se casarán, sepan cómo poder llevar, por lo menos tengan un poco de nociones de cómo poder guiar su matrimonio y cómo poder guiar a sus hijos. Entonces, déjame decirte algo que posiblemente ya sabías, pero por si alguno no se había enterado, los hijos no te tocan. Es decir, los hijos no te tocan en el sentido de ¿qué me tocará? Los hijos no te tocarán en el sentido de decir uno me salió inteligente, otro tonto, este me salió estudioso y este no. No hay un sorteo de una lotería que tú puedas decir me tocó y me salió bueno. El otro día alguien me decía, oye, ¿has tenido suerte con tus hijos? Digo, suerte no. De suerte nada. Que me lo he currado. Que me lo he currado. Que me ha costado mucho sacrificio. Que me ha costado muchos dolores de cabeza. Que me ha costado endeudarme más de lo que yo quería. Que me ha costado muchas cosas, ¿eh? Suerte no. De ahí el concepto que nos tocará.
sabiendo que tenía que predicar de la familia y que tenía que hablar sobre los hijos, cuando esta persona me dijo este concepto, y digo, es que claro, el concepto es, ¿qué suerte has tenido? O sea, te ha tocado uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, o tres buenos, uno malo, o tres malos, uno bueno, o el ejército de Pancho Villa. Da igual, pero el concepto está errado. No es lo que te toca, es lo que tú trabajas para que tu hijo sea de la manera que Dios quiere que sea. Entonces, no depende de una cuestión de me tocó. Lo que depende es de cuánto yo estoy dispuesto a invertir en la vida de mis hijos. Y aquí, padres, voy a ser duro con vosotros, porque lo soy conmigo mismo. Ya está bien de pensar de cuánto puedo trabajar o invertir para tener todas las comodidades de la vida, pero cuánto nos vamos a esforzar como padres cristianos para que nuestros hijos tengan un encuentro con Cristo. Y además de esto quiero decir, y para quitar la presión que muchos sé que tenéis, nuestro trabajo en el Señor es guiar a nuestros hijos a Él. Pero la decisión final de seguir a Cristo es de ellos. Son ellos los que tienen que decidir seguir a Cristo. Nuestra inversión tiene que ser, pero ellos tienen que decidir. Ahora, porque ellos tienen que decidir, yo no tengo la excusa de decir, bueno, pues entonces me lavo las manos. No. Padres, somos responsables de dedicarle tiempo a nuestros hijos en el Señor. No quiero anticipar mucho, sino que vamos a irnos al pasaje de la palabra, pero sí que te quede claro este concepto, no nos toca. Simplemente hay que invertir tiempo en nuestros hijos para poder ver en ellos el fruto que esperamos, el fruto que anhelamos. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Jesús, gracias por tener la Biblia dispuesta, abierta, cuando se pidió a la congregación, mejor dicho, que tuviéramos la Biblia ahí. Dos cosas siempre, tráete la Biblia. Yo no soy de estos que dicen, la Biblia tiene que ser de papel. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios y si está en papel o si está en un formato digital, me da absolutamente igual. Lo que quiero es que sea la palabra, que esté la Biblia. Que esté la palabra. Elígelo tú. Entonces, tráete la Biblia. Al tener la Biblia en papel tiene sus ventajas y tener la Biblia digital también tiene sus ventajas. Entonces, mira, pues como todas las cosas en la vida necesitan un equilibrio, pues cuando puedas usar la palabra, tal, porque para buscar los libros de la Biblia es verdad que con el formato digital es muy rápido, porque buscas ahí tal, y sin embargo manejando la Biblia, pues lo que tenemos que hacer es saber dónde está cada libro, además cuesta más. Pero hay cosas que son ventajas en una cosa y ventajas en la otra, entonces simplemente, iglesia, pues si manejas la Biblia, pues tanto si la usas en papel como si la usas en digital, todo te será mucho más fácil. Pero el caso, ¿cuál es? Úsala. Entonces, las dos cosas. La primera, trae la Biblia. Tráela en papel o tráela en formato digital, pero trae tu Biblia. Porque si te fías solo de lo que te digo yo, mal vas. Trae tu Biblia para que compruebes por la Biblia lo que yo voy diciendo. ¿De acuerdo? Y la segunda cosa, y esto es una recomendación también, tráete tu libreta de oración, tu diario de oración, tu cuaderno, y si lo tienes en el formato digital, en móvil o en el ordenador, pues tráetelo, y ahí escribes las anotaciones. Será mucho más fácil cuando llegas al ADN para poder compartir, ¿verdad, Fabio? Cuando compartimos de lo que ya hemos tomado nota de la predicación, al compartirlo en el ADN es mucho más sencillo, y vamos directo a la que el Señor me ha hablado en ese momento a mí. Vale, entonces apunta todo lo que Dios te dice durante la predicación. Efesios 6, del 1 al 4, que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La ventaja que tengo hoy al dirigirme a cada uno de vosotros, para que la mayoría sois padres y alguno de vosotros algún día lo seréis, la ventaja que tengo es, para hablar de estas cosas, es que tal vez no todos somos padres, tal vez no todos en este auditorio son padres, pero todos somos hijos. Entonces, a la hora de comentar estas cosas, hay cosas que serán fácil poder asimilar, porque hemos sido y somos hijos todavía. La educación de los niños es algo que la sociedad ha desestimado, que lo ha echado a un lado. La verdad es que cada vez nos sorprendemos más con cómo los niños son educados y cómo el concepto, ¿no?, de cómo se educan a los niños y demás
Esta semana en el trabajo tenía la oportunidad de hablar con dos compañeros que son más o menos de mi edad. Estábamos hablando de estas cosas, de la infancia y de cómo fuimos educados y cómo nos sonó. Y bueno, ya sabéis que cuando uno empieza a recordar las cosas de la infancia y cosas del pasado es cuando uno se empieza a dar cuenta de que uno está haciéndose mayor. Pero aparte de eso, uno se da cuenta de las diferencias tan grandes que uno tenía o de las cosas que teníamos comparado con lo que hoy se vive. En algunos casos en nuestra sociedad los padres se han vuelto o muy blandos o muy permisivos, y también por otro lado están los que se han convertido en muy violentos o muy agresivos, o muy demandantes o muy exigentes. Pero esto incluso va mucho más allá. Estamos viviendo en una generación, en medio de una generación en la que los niños son aborrecidos. ¿Y por qué son aborrecidos? Pues por muchas razones. Mira, la primera de ellas, hay un concepto del no a la vida, del sí al aborto, cuando nosotros decimos sí a la vida y no al aborto. Es un trabalengua, ya lo sé. Pero el concepto es, quiero tener relaciones sexuales, las tengo, si te quedas embarazada, pues entonces con una pastillita todo se termina, o si no te diste cuenta y en la gestación, pues todo se puede interrumpir. Pues mira, no es tan fácil como parece, aunque es verdad que eso se está haciendo, pero tiene sus consecuencias. Tiene consecuencias para el cuerpo, tiene consecuencias para el niño al que matamos, y también tiene consecuencias para la madre y también para el hombre que lo permite. Pero ¿qué pasa? Que estamos envanecidos en nuestro disfrute y nos hemos olvidado de las responsabilidades. Y la generación que ahora quiere o debe tener niños está pensando en esa manera. La otra cosa, y es un concepto que está muy extendido, y yo puedo entender que es verdad, que hay mucha desigualdad, pero otro concepto es la superpoblación o la sobrepoblación. En el mundo hay millones y millones de habitantes, y entonces de alguna manera los gobiernos tratan de poner restricciones y poner cosas para que la población no se siga multiplicando y para que el alimento pueda llegar para todo el mundo. En realidad el alimento no llega para todo el mundo porque somos irresponsables. Porque somos muy irresponsables. Porque compramos con egoísmo y tiramos con egoísmo. Yo no sé en tu casa, pero en la mía intentamos que no se tire nada. Y si algo se llega a poner mohoso, se quita la parte mohosa y se come el resto. Y gracias. El tema es, tengamos cuidado. Pero también tenemos la irresponsabilidad. La irresponsabilidad porque la generación que hoy tenemos no quiere responsabilidades. Y después el motivo principal por el cual tenemos una sociedad donde los niños no son importantes es sobre todo por la lejanía de Dios. Por tener un mundo en que cada vez más se promueve dejar los valores del cristianismo y los valores de Cristo y los valores de la palabra de Dios a un lado para poner otro tipo de valores. Contradecir a Dios, ir en contra de Dios es otro de los motivos. Y no solo hay la muerte de miles de inocentes, sino niños también que no son bien criados, que no son bien enseñados. Y estamos ante una generación que es rebelde, que es mimada, que no tiene ninguna orientación paternal ni maternal, por lo menos en los conceptos que hemos hablado. Estamos ante una generación que es caprichosa, que es altanera, que es soberbia, que es orgullosa. Estamos delante de una generación que, aunque está muy preparada, porque no hemos tenido una generación tan preparada, con gente con estudios, con formación académica, como en este tiempo, pero a la vez también es una generación que es negligente, que desconoce muchas cosas, que solo piensa en su diversión y que no piensa en las responsabilidades. Y ¿sabéis qué? Solemos ser muy rápidos en nuestra boca en acusar a esta generación de que actúa, o a esta nueva generación que además son los que van a gobernar el mundo mañana o los que van a llevar el mundo adelante mañana. Criticamos mucho a esta generación, yo ahora mismo lo estoy diciendo, ¿no? Pero en realidad la culpa es de los padres, no es de la generación. La culpa es de los que no han sabido enseñar a esta generación como había que enseñarle. Pero, ¿por qué esto debería interesarnos a nosotros, que somos hijos de Dios, que somos cristianos? Porque la desobediencia de los hijos es pecado. Porque ver vidas que se van hacia la muerte es pecado. Y porque la Biblia nos enseña cómo educar a nuestros hijos en contraste a cómo los enseñan en el mundo, es decir, en oposición al mundo. La Biblia nos da unos valores, nos da unas enseñanzas que el mundo no nos va a dar. Entonces tenemos que decidir hoy qué tipo de enseñanzas le vamos a dar a nuestros hijos. Así que todos somos hijos
Y la Biblia nos enseña también cómo debemos honrar a nuestros padres. Debemos reconocer que hemos sido influenciados y estamos mal en el tema de la educación de nuestros hijos porque el mundo tiene sus filosofías y hemos dejado que esas filosofías se metieran también en nuestras vidas, incluso por encima de la palabra de Dios, porque el pueblo sigue teniendo desconocimiento de la palabra de Dios. Muchos enseñan a sus hijos como los enseñaron sus padres, y no digo que no haya cosas que son dignas de ser copiadas, pero nadie puede enseñar a educar a un hijo como Dios lo enseña por medio de su palabra. Dios lo hizo todo perfecto, hasta cómo educar a los hijos. Si quieres seguir otro modelo, esa es tu responsabilidad. Así que tenemos que entender cuál es el rol del hijo, qué papel juega el hijo, qué debe hacer un hijo. Pues según la palabra, tenemos que reconocer que la meta es instruir a nuestros pequeños, instruirlos en todas las condiciones de la vida, pero también en el Señor. Y la primera cosa que tenemos que saber en cuanto a qué debe ser un hijo es que debe temer a Dios. Un hijo debe temer a Dios y todos los niños deben crecer y ser instruidos en el temor del Señor. El ideal de la educación de los hijos, de los padres hacia los hijos desde pequeños, es que sean enseñados a reconocer a Dios, a invocar su nombre y a que le obedezcan desde que son pequeñitos. Ese es el ideal. Y Jesús incluso llegó a reprender a sus discípulos porque impedían que los niños se acercaran a Él. Y sin embargo hemos visto cómo Jesús les dijo, dejad que se acerquen. Que debemos tener el corazón como el de un niño si alguien quiere entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús les dio esta enseñanza, que no era una enseñanza que Jesús estaba inventando en ese momento, sino que Jesús, cumplidor de la ley para poder acercarse a aquel pueblo que necesitaba encontrarse con Dios, Jesús dio a conocer estas enseñanzas basadas en las enseñanzas del Pentateuco. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis lo que es el Pentateuco? ¿Cuántos no lo conocéis? ¿Cuántos no sabéis lo que es el Pentateuco? No es una vergüenza no saberlo. Vale, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Primero de discipulado. Si no has pasado por el discipulado, tienes que pasar. ¿Vale? Entonces, son los libros que se atribuyen a Moisés, que él los escribió. Y ahí está toda la ley. ¿Vale? Entonces, entre esa ley está cómo se debe instruir a los niños. Jesús lo que está haciendo cuando da esta enseñanza es decirle a sus discípulos que a los niños que por los niños hay que preocuparse, que hay que dedicarles tiempo y que se les debe mostrar cómo deben temer al Señor. Así que los niños deben conocer las obras de Dios por su pueblo. Y era lo que trataba Jesús de explicar. Jesús trataba de explicar que los niños debían conocer las enseñanzas que Jesús estaba haciendo. Por eso los padres sabios instruyen a los niños en el camino del Señor. Recuerda que te dije que criticamos a esta generación, pero mucho de lo que esta generación es por culpa de lo que los padres han dejado de hacer. Así que un padre sabio instruye al niño en el camino del Señor. Debían aprender los niños los mandamientos de Dios y reconocer sus obras. En el Antiguo Testamento, ahí los tenemos. Enseñarás estas leyes, dice en Deuteronomio, a los hijos y las repetirás en casa y en las calles y las ciudades y las contarás y las repetirás. Y no habían libros, no había manera de grabar vídeos para poner enseñanzas en la televisión para que los niños aprendieran. Toda la enseñanza era a través de las palabras, era de manera oral. Así se enseñaba. Y esta era una instrucción de parte de Dios para su pueblo. Enséñale al niño lo que hemos hecho, lo que yo he hecho por este pueblo. Así que temer a Dios. Y los padres cristianos actualmente han abandonado lo más importante en la instrucción de sus hijos, que es enseñarles el temor al Señor. Entonces, trabajan fuertemente los padres, les dan todo lo que necesitan. Incluso les ayudan a alcanzar sus sueños, pagan grandes cantidades de dinero en su educación, les permiten que sean muy buenos profesionales, que tengan recursos económicos en abundancia, que tengan éxito en la vida.
Pero para nada sirve todo eso, porque al morir lo perderán todo y obtendrán la condenación. Porque les hemos enseñado muchas cosas de la vida, pero no les hemos enseñado el temor al Señor. La principal tarea de un padre cristiano es que sus hijos amen al Señor. Y esa es nuestra tarea, pero no es nuestra decisión. Vuelvo a repetir esto, porque quiero sobre todo quitar la carga de muchos. La decisión es personal. Seguir a Cristo es una decisión personal. Yo siempre digo que a mí me gustaría poner una pistola en el pecho a más de uno para que reciba a Cristo. Pero lo que a mí me gustaría, pero sé que es lo que no puedo hacer. Porque yo no convenzo de nada. Yo no convenzo de nada, si tiene que ser el Espíritu Santo el que lo haga. La segunda parte del rol de la enseñanza a los hijos es crecer en conocimiento bíblico. Y los hijos deben aprender la palabra de Dios. Y la Biblia habla acerca de Cristo, habla acerca de la obra de Cristo. Debe hablar de los mandamientos de Dios para nosotros. Por lo tanto, los padres deben tomarse su tiempo para enseñar a sus hijos las Escrituras. Para esto es necesario que los padres conozcan la Escritura. Diga alguno, ¡eureka! Oye, lo he descubierto. ¿Cómo le voy a enseñar a mis hijos las Escrituras si yo no conozco las Escrituras? Los hijos nos imitan en un montón de cosas. Nos imitan en la manera de caminar, en la manera de sentarnos, en la manera de hablar, en las palabras que decimos. Nos imitan en la conducta y nos imitan en nuestro temor al Señor. Y eso es lo que nosotros conocemos de la Escritura. Es que yo me sé un montón de versículos bíblicos. Pues, ¿qué tal si los practicas? Esa es la cuestión. La cuestión no es solo conocerlas, saberlas. Es vivir al Señor en nuestras vidas por su palabra. Vivir esa experiencia de tener una intimidad con Él, con el Señor, de manera que nuestros hijos lo puedan ver. No debemos ser negligentes en nuestra capacitación bíblica. Debemos aprender del Señor. No solo tenemos que hacer que nuestros hijos sean felices y de repente regañarlos cuando hicieron algo mal. Porque para poder iniciar una vida de integridad en nuestros hijos, debe haber una educación que sea activa e intencional. Te enseño, te digo, pero también lo hago. Lo vivo. ¿Qué podemos hacer para que ellos crezcan en conocimiento? Leamos diariamente la Biblia con nuestros hijos cuando son pequeños. Y eso hacíamos mi esposa y yo. Leíamos la Biblia diariamente con ellos hasta que ellos tuvieron la posibilidad de leerla por sí mismos. Entonces ya, y entenderla por sí mismos, e intentar hacer su tiempo con Dios por sí mismos. ¿Por qué? Porque no puedes estar dándole leche toda la vida a los niños. A los niños después se les empieza a dar papillas, después se les da pescadito, luego se les da alguna carnecita, y luego se le va dando más cosas y le damos pan duro y para que muerdan con los dientes. Le vamos dando cosas, ¿no? Pues ¿saben qué? A los niños hay que leerles la Biblia, pero en algún momento determinado también hay que decirles cómo se lee la Biblia. De tal manera que debemos contarles las historias de la palabra del Señor y debemos enseñarles y que nos hagan preguntas y que sepan discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos enseñarles a obedecer los mandamientos de Dios y explicarles qué hizo Jesús con su sacrificio para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de la muerte. Hay que enseñárselo a los niños. Y cuando son más grandecitos, como os decía, debemos enseñarles que se alimenten por sí mismos, con su devocional diario, y mostrarles con ellos nuestro ejemplo. Debemos darle ejemplo de cómo se hace, haciéndolo nosotros. Debemos conversar con ellos acerca de lo que aprendieron, acerca de lo que el Señor les dijo. El día a día. Una de las cosas que nos encantaba a mi esposa y a mí era, pero el día a día, como Jesús lo hizo con sus discípulos, por cierto. Porque Jesús no se sentaba con los discípulos y les decía, vamos a abrir el pergamino en el libro de Jeremías, capítulo. No. Jesús les enseñaba en el día a día. Y cuando pasaba algo, o sucedía algo, o alguien preguntaba algo, o decía algo, ¿qué hacía Jesús a sus discípulos? Les enseñaba. ¿Qué hacía con las multitudes cuando le preguntaban? Las enseñanzas eran en base a lo que preguntaban. Y venía la gente, los de mala intención, y le decían a Jesús,
Y debemos pagar nuestros impuestos al César. Y Jesús les enseñaba acerca de eso. Y debemos adorar al Señor, o sea, debemos hacer trabajo los sábados. ¿Y qué hacía Jesús? Les enseñaba acerca de eso. Y lo que es una de las cosas que nos encantaba a mi esposa y a mí es enseñarles a nuestros hijos en el día a día. Y en el día a día pues si había una situación difícil en el instituto y había habido una confrontación con el profesor y había habido una falta de respeto, ahí había que enseñar lo que la palabra de Dios decía. Y si había una situación conflictiva con uno de sus compañeros, ahí había que enseñar. Y si tenían problemas en su interior, ahí había que enseñar. Porque enseñamos en el día a día. Porque el discipulado no es solamente decir voy a hacer un culto familiar, ole por los que lo hagan. Pero yo voy a deciros una cosa. Nuestros cultos familiares son espontáneos y son cuando toca y cuando suceden. Porque yo en mi casa no tengo un culto familiar. Lo reconozco abiertamente. ¿Me siento culpable por ello? Perdonadme, pero no. Porque es el día a día donde se enseña. Es en cada momento en donde se enseña. Además, siendo pastores y llevándola a todos los cultos habido y por haber, como para que el padre otra vez en su casa se ponga a hacer otro culto. Le va a salir al niño en la Biblia por la oreja y a bibliazos no se le enseña. Se le enseña con pasión, con amor, con paciencia. Pero enséñale. Y si tienes que hacer una reunión familiar de vez en cuando, tú tienes las maneras de que sea espontánea. Tú sabes cómo provocar la espontaneidad. Tú sabes cómo hacerlo. Sabes cómo puedes hacerlo. Canten alabanzas con ellos. La cantidad de veces que hemos ido en el coche con la música a todo trapo, los coches de los lados mirándonos y nosotros cantando al Señor como descosidos, gritando ahí, cantándole al Señor. Alguna vez hemos ido con algunos jóvenes en el coche y han dicho, esta familia está media mal por no decir mal entera. De vez en cuando ponemos música y la ponemos a todo trapo y nosotros empezamos a saltar en el coche y el coche tú lo ves, bom, bom, claro, el coche en el semáforo parado, bom, bom, bom. Pero lo que para ellos es una diversión, ¿saben qué es eso? Enseñarles a adorar al Señor con todo el corazón. Es que son las cosas del día a día, con lo que enseñas, con lo que educas, con lo que muestras. Ahora, eso sí, tienes que enseñar también otras cosas, pero cuando son pequeños, déjalo que después ellos también tengan intención, busca, pregúntale, ¿hiciste tu devocional hoy? ¿Has hecho tu tiempo con Dios hoy? Hay niños ya de 7, 8, 10, 12 años que ya tienen que hacer su propio devocional y hacerlo solos. Y les preguntamos, ¿qué te dijo hoy el Señor? Cuéntame, ¿cómo te habló hoy el Señor? ¿Cuál es tu preocupación? Hablemos con nuestros hijos. Hablamos con un montón de gente, pero no tenemos tiempo para hablar con nuestros hijos. Otra de las cosas que tenemos que enseñarles a nuestros hijos es a obedecer a sus padres. Y esto está muy claro en toda la Escritura. Está expresado en el 5º mandamiento, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y después, más tarde, Pablo nos dejó claro, Jesús primeramente nos lo enseñó, que honráramos a nuestros padres, que los cuidáramos, que los amáramos, que los sostuviéramos. Y también los apóstoles enseñaron acerca de esto. Incluso Pablo llegó a decir esto mismo que hemos leído hoy, que es el primer mandamiento con promesa. Porque la honra viene tuya hacia tus padres. Pero si sabes honrar a tus padres, un día tus hijos verán cómo los honras y ellos también te honrarán a ti. Así que enseñémosles obediencia a nuestros hijos. Porque esta obediencia siempre está invitada por la palabra del Señor, porque siempre hay que servir a Dios antes que a los hombres, y porque la razón de esto es la sumisión de los padres a los padres, en la base de que para que haya obediencia tiene que haber obediencia a los padres, pero para que haya obediencia también a la autoridad tiene que haber un ejemplo de obediencia a la autoridad paterna y materna. Los niños aprenderán a honrar a Dios cuando aprendan a obedecer a sus padres. Si saben honrar a sus padres, estarán bendiciendo al Señor. Y esta autoridad no es una imposición de los padres, sino que es una autoridad dada por Dios. Dios nos dio autoridad sobre nuestros hijos para que los dirigiéramos. No son los niños los que gobiernan la casa, son los padres los que gobiernan la casa con la autoridad de Dios.
Y esa autoridad fue dada a los padres para el bien de los hijos. Y mediante la autoridad de los padres, Dios lleva a los hijos por el buen camino, los educa, los ayuda a crecer. ¿Y qué hacemos los padres? Les damos consejos para que les vaya bien en la vida y para que aprendan sabiduría, no mediante los tropiezos, sino mediante el consejo. Ya sé que se aprende muchas veces cuando nos equivocamos, pero qué bueno es un consejo a tiempo, que evita que tropecemos. Yo no sé tú, pero yo cuando cuento mi testimonio, pues yo me crié en una familia cristiana. Entonces Dios me libró de muchas cosas, pero también porque seguí algunos consejos que recibía. Ahí está la clave. Los niños tendrán que aprender mucho porque se equivocaron, pero un consejo a tiempo les puede salvar de un montón de cosas. Así que ayudémosles en esto. A los niños también hay que enseñarles a amar a sus padres. ¿Y cómo se les enseña? Por la obediencia se les muestra o se les demuestra que el padre también los ama. Y también mostramos a los hijos esa actitud hacia los padres. Pero si queremos seguir el patrón de Dios, debemos enseñar a nuestros hijos a vivir en amor. Ellos nos aman a nosotros porque nosotros les hemos amado a ellos primero. Y este concepto es el concepto de amamos a Dios porque Él nos ha amado a nosotros primero. ¿Por qué amamos nosotros a Dios? Porque sabemos que Él nos ama y nos ama con un amor eterno. Nuestros hijos nos van a amar porque ellos tienen que saber primero que nosotros los amamos. Tenemos que amar a nuestros hijos con todo el corazón. Así que amar a nuestros hijos y que ellos amen a los padres con una profunda reverencia, un sentimiento, con una sumisión, nos enseñará también a mostrarles que deben amar a Dios. Amar a nuestros hijos, mostrarles respeto, pero también ayudarlos, infundirá en ellos amor. Un amor más fuerte y profundo que el que naturalmente tienen por nosotros. Les enseñamos, aprenden, los sostenemos, aprenden. Les mostramos cariño, aprenden. Les tendemos la mano, aprenden. Les damos un abrazo, aprenden. Y después nos devolverán esa misma actitud de amor. La otra cosa es que los hijos deben sustentar a sus padres en su vejez. Y sin embargo, algunos pueden pensar que su deber de honrar a los padres desaparece en algún momento. Bueno, pues ya no tengo que honrarles más. Y cuando crecen los hijos se desvinculan, entonces, bueno, en cierta manera ya no nos deben obediencia, ¿no? Mi mujer y yo estamos descubriendo en este tiempo que a nuestros hijos, pues ya les puedes dar consejos, pero ya ahora mismo ya pedirles obediencia, que ya son mayores, ya se afeitan y se maquillan. Entonces, ya no les puedes dar consejos, pero no les puedes decir qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Pero es cierto que la obediencia y la sumisión disminuyen, pero los hijos tienen un deber para con los padres y es sustentarlos en su vejez. Y una vez que los padres envejecen, ya no tienen la capacidad de valerse por sí mismos. Los ingresos tampoco son los mismos. Las fuerzas se reducen. Aparecen enfermedades que tienen que ver con pérdidas de memoria y otras cosas más. Pero en tal caso, el deber de los hijos es ayudar a sus padres. El Señor advierte sobre no sustentar a nuestros padres en su necesidad. Y Pablo dice que quien no ayuda a sus padres, escucha bien, es peor que un incrédulo. Alguien que no tiene temor de Dios. Pueblo, somos iglesia, somos hijos de Dios, aquí hay enseñanza. La mayor muestra de amor que un hijo puede dar por sus padres es devolverle el mismo amor. Eso es la promesa. Los padres se desviven y se sacrifican gran parte de su vida por el bienestar de sus hijos. Y ese sustento no es solo económico, porque puede ser un sustento emocional, puede ser en atención, puede ser incluso cuidándolo en medio de su enfermedad. Y eso es honrar. A veces pensamos que honrar es solamente decir, voy a pagar. Y saben, hay una cosa que últimamente, y es algo que
cada vez más y de muchos años para acá ya, el concepto de desprendernos o dejar a los padres. ¿Y por qué? Y eso cada vez más, porque vivimos en medio de una generación que está siendo criada sin valores y sin tener cuidado de los padres a los hijos. Entonces no habrá moneda de cambio. Lamentablemente son muchos los que abandonan a sus padres de muchas formas, de muchas maneras. Son muchos de los que no cuidan de ellos. Tal vez lo que están mostrando con eso es que no recibieron amor. Pero hijos de Dios que somos, damos amor porque hemos entendido lo que es el amor, porque hemos conocido a Dios, que Él nos amó primero y nos enseña a amar a nuestros padres aún en sus defectos o aún en sus errores de vida. Hijos, reconocemos esto y entonces los honramos. Ahora, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a que cumplan todas estas cosas? Pues hay que aconsejarles. Todo el libro de Proverbios tiene un montón de enseñanzas para los hijos, que primero tenemos que aprender nosotros. Entonces ahí hay un montón de consejos de los padres hacia los hijos, porque la sabiduría a veces puede aprenderse por las malas. Sin embargo, es más rápido y fácil aprenderla desde los consejos, a través de los consejos. Denle consejos a sus hijos. Oye, yo siempre he dicho que los consejos son buenos si se aceptan. Si no, bueno, pues eran palabras. La idea es que es por eso que tenemos que aprender a aconsejar a nuestros hijos y debemos mostrarles cuál es el camino del bien y del mal. Debemos enseñarles a tomar decisiones y que también las decisiones que toman tienen consecuencias que vendrán. Debemos enseñarles cuál es el mejor sendero, camino para sus vidas. Debemos enseñarles. La otra cosa que debemos hacer a los hijos para que puedan hacer todas esas tareas es disciplinarlos. Sí, he dicho bien, disciplinarlos. Pero la disciplina implica corrección. ¿Y cómo se hace? A un árbol que empieza a torcerse, después de que lo plantaste, a un árbol que empieza a torcerse, ¿qué le hacemos al árbol para que se vuelva a enderezar? Le ponemos una vara al lado, ¿verdad? Que la enterramos en tierra. Y con una cuerda, ¿qué hacemos? Tiramos del árbol, la amarramos a esa vara, ¿para qué? Para que el árbol vaya volviendo a enderezarse. ¿Y qué hacemos? Pasando los días, a medida que se va enderezando un poco más, tensamos otra vez un poco más la cuerda para que se vaya poniendo paralelo a esa vara, para que el árbol crezca recto. ¿Y para qué? Para que haga su función, que dé su fruto, o que dé sombra, o que haga su función. Así que, ¿qué hacemos con los árboles? Los corregimos. ¿Qué hacemos con los animales? Los corregimos. ¿Para qué? Para que hagan cosas que pensamos que están bien o que son correctas. Pues la disciplina implica corrección y eso significa enderezar lo que se está torciendo. Cuando un niño hace una mala acción o hace un gesto o tiene una palabra que no es acorde a lo que debiera hacer, se le corrige y eso se llama disciplina. Perdón. El castigo puede ser una prohibición o puede ser el uso de la vara. ¿Se le prohíbe algo o se le corrige con la vara? Sí, en nuestra sociedad de corregir con la vara está muy mal aceptado, pero muy mal aceptado. Y en parte es entendible porque son muchos los que han abusado de esa autoridad y se han comportado más como violentos padres más que como padres que corregían. Quien no corrige a sus hijos en realidad los aborrece. Escucha bien. Quien no corrige a sus hijos en realidad los aborrece, no los ama. Y los está entregando a un camino de impiedad y sin ley. La palabra dice que lo entrega a muerte. El niño debe ser disciplinado con amor y con paciencia, porque entonces encontrará la rectitud. Si tú quieres enderezar un árbol rapidito, porque se está torciendo y tiras mucho de él, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Lo vas a partir. Porque todavía cuando está creciendo el árbol y lo intentas enderezar, el árbol todavía está tan tiernito que puedes hacer tanta fuerza que lo partes. Hay que hacerlo con paciencia. Padres, tened paciencia, tened amor, tened pasión, dedicarles tiempo, pedid sabiduría al Señor.
La disciplina corrige y produce dolor, pero protege de las consecuencias de escoger las cosas malas o tomar malas decisiones. Porque un árbol que no se corrige a tiempo, al final ni da sombra, ni da fruto. Todos nosotros fuimos disciplinados. Y aquí estamos, y bien. ¿Sí o no? Muchas de esas disciplinas nos salvaron la vida. Yo por lo menos puedo decir esto así, ¿eh? No sé tú. Es más, el único psicólogo que muchos de nosotros conocemos se llama Zapatilla. ¿Sí o no? Yo no sé qué psicólogo conoces tú, pero el que muchos de nosotros hemos conocido se llama Zapatilla. O pala de madera, o lo que sea. Y el psicólogo ese tiene una autoridad impresionante. ¿Sí o no? Oye, tú veías al psicólogo ese y te ponías recto. Y te decían te estaba tu padre y el psicólogo al lado. Y te estaba hablando tu padre y decía, lo entiendo perfectamente. ¿Sí o no? Hay un vídeo por ahí precisamente hablando de esto, ¿no? Y dice, tu madre nunca acierta con nada, excepto cuando te tira la zapatilla. ¿Sí o no? Y cuando te tira la zapatilla y el vídeo se ve la zapatilla yendo por el pasillo, pero cuando llega al final del pasillo gira a la izquierda, entra en la habitación y ¡pum! Te dio a ti. Psicólogo como la zapatilla, oye, y aquí estamos. ¿Sí o no? Y aquí estamos, oye, bendito psicólogo ese. Capaz que, como esto se graba, capaz que después de esta voy a tener un poco de reprimenda de algunos. Pero ¿saben qué? Mejor es hacer la voluntad de Dios que a la de los hombres. Obedecer a Dios que a los hombres. La otra cosa, padres, no lo leímos en el pasaje. No exasperemos a nuestros hijos. No los llevemos a la ira. No los provoquemos a ira. Debemos cuidar el de no hacer rabiar a nuestros hijos. Y cualquiera preguntará, pero claro, es que los niños se enrabietan, se enojan, se enfadan cuando los corregimos. Y es normal, es cierto. Pero debemos examinar si es por pecado de ellos, o por un error de ellos, o por un fallo de ellos, o es porque nosotros los estamos disciplinando mal. O estamos haciendo cosas con las que les provocamos a mal. Porque también demasiada severidad hacia los niños hace que los niños sean provocados a ira. No les demos a nuestros hijos obligaciones que nosotros no podemos cumplir y no usemos la ira o la vara antes que el consejo. A veces antes de castigar a los hijos hay que contar hasta 10, 20, 50, 100, 1000, 1.000.000. Contamos y entonces damos un consejo primero y después damos la corrección. Cuando disciplinamos llenos de ira y no explicamos la razón de la disciplina, entonces estamos fallando a nuestros hijos. Cuando carecemos de compasión, de perdón, y cuando nuestra primera opción es usar la vara en vez del consejo, estamos fallando y les estamos llevando a la ira. Cuando somos caprichosos y cambiamos órdenes una y otra vez, o cuando no damos oportunidad para que el niño pueda dar su opinión o expresarse en aquello en lo que falló, aunque no tenga razón, estamos fallando. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tender la mano, tenemos que amar, porque Dios hace eso mismo con todos y cada uno de nosotros. Mira, más allá de hacerte sentir culpable, que podía haber sido lo que conseguí en lugar de inspirarte a hacerlo de otra manera diferente, yo no quiero poner ninguna espada de Damocles sobre el cuello de nadie. No quiero decirte que lo estés haciendo fatal total, porque créeme que cuando hablo de estas cosas, lo primero que trato es de pensar si yo lo he hecho. Y créeme que como padre puedo reconocer, y cuando estaba preparando este mensaje, puedo reconocer que hay cosas en las que no he sido todo el acertado y que he fallado. Pero hermanos, iglesia, en el temor del Señor,
siempre hay una oportunidad para hacer un cambio. Siempre hay una oportunidad para hacer las cosas de manera que podamos agradar al Señor y para beneficiar a nuestros hijos. Ser padre, puedo decirlo porque lo soy, es una de las bendiciones más gratas que hay en la vida. Pero es verdad, y eso que decimos, ¿no? Y aquí podemos usar el refranero con un montón de cosas. Los niños cuando son pequeños te los quieres comer y cuando son grandes te arrepientes de no habértelos comido. Bueno, pues puede que sea verdad. Pero hay una oportunidad para que nosotros podamos poner un cimiento de bendición sobre sus vidas, para que también ellos puedan ser una bendición en la nuestra. Los hijos tienen que vivir sus circunstancias y tienen que cometer sus errores. Los hijos tienen que fallar y tienen que tropezar y recibirán el consejo, la corrección, la instrucción, pero tenemos que dejarles que decidan. Una de las cosas que estamos impidiendo es que nuestros hijos tomen decisiones. Tenemos que dejar que tomen decisiones y se equivoquen. En esto tengo que poner ejemplos de cosas que he vivido y perdonadme, no trato de ser mejor que nadie, sabe el Señor que no lo soy, pero, y vosotros también, pero me acuerdo la primera vez que nuestro hijo mayor nos dijo que iba a salir con los chicos del instituto porque había terminado el curso y querían ir a cenar todos juntos. Tenía creo que 13 años o algo así. Y la opción primera, cuando... Hago un inciso. A mi hija Sarai, cuando tenía unos 6 años, 8 años, no sé, no me acuerdo, en el colegio le preguntaron ¿qué cosas son las que nunca cambian? Y los niños dijeron, pues nunca cambia la salida del sol, pues nunca cambian los pajarillos que vuelan. No, dijeron cosas así. Y cuando le preguntaron a Sarai, dice, Sarai, ¿y según tú qué cosas nunca cambian? Y ella dijo, el no de mi padre. Entonces, claro, cuando Bernabé me dice, papá, ¿puedo ir con mis amigos a cenar y después vamos a estar ahí haciendo cosas juntos y tal? La primera respuesta que yo dije, ¿cuál fue? No. Pero después, hablando con mi esposa, dijimos, mira, tenemos que dar un voto de confianza y que él mismo pueda descubrir ciertas cosas por sí mismo. Entonces yo recuerdo que en esa noche que había ido él a cenar con sus amigos, y le dije, llévate el móvil, tal, me avisas cuando quieras que te vaya a recoger, a las 12 en punto. No, es que mis amigos se van a quedar hasta las 4 de la mañana porque han dicho que... A las 12 en punto te recojo. No, es que no sé qué, no sé cuánto. A las 12:30. Vale. ¿Te das cuenta cómo es una negociación? El caso era coger algo más. Y él lo cogió, 12:30. Pero a las 11:30 estábamos con unos hermanos de la iglesia en casa y de repente suena el teléfono y era nuestro hijo, y así que nos alarmamos, pensamos que había pasado algo. Y nuestro hijo nos dice, ¿me podéis venir a buscar ya? Digo, ¿pero pasó algo? Dice, no. Pero es una hora antes. No pasa nada, es que lo que yo tenía que hacer aquí ya lo he hecho. Sus compañeros después de cenar habían empezado a, fíjate, con 13 años, a fumar droga, la cachimba, no sé qué, no sé cuánto. Y esto que mucha gente se ríe porque yo lo estoy mencionando ahora, no digo de vosotros, posiblemente otros, pero esto que nosotros, para mí es una cosa seria y para otro dice, déjalos a los niños que experimenten. Ya, el otro día estaba escuchando en la radio que Lola Flores era partidaria de esto, tal, de fomentar, de que venga, va, que los chicos experimenten. Y su hijo terminó como terminó. El caso es que debemos enseñarles a los hijos que tomen decisiones y que sepan dónde está el camino del bien y del mal. Porque tú no vas a estar con ellos toda la vida para decirle por aquí o por allí. Pero tienes que enseñarles dónde se puede caminar y dónde no se puede caminar. Cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer. La invitación es clara, iglesia. Criemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Llevémoslos al Señor. Pero recuerda que aquí la responsabilidad es nuestra. Si tienes hijos pequeños, tienes responsabilidades con ellos. Porque tienes que enseñarles, todavía están tiernitos, hay que corregirlos, hay que llevarlos, hay que enseñarles, mira, esto se hace así, esto se hace así, esto no se hace porque tiene estas consecuencias. Habla, dialoga, la imposición no es buena, diálogo, avisa. Porque Dios, nuestro Dios nos avisa.
Este es el camino de la bendición y este es el de la maldición. Este es el de la obediencia y este es el de la desobediencia. Elige cuál quieres, dijo el Señor a su pueblo. Y en uno que dijo una frase que todos no sabemos, Josué allí ya al final de sus días, cuando el pueblo tenía que decidir si seguía al Señor o no, pero él lo tenía claro. Haced lo que queráis. Haced lo que queráis. Me imagino que el hombre entrado en años ya, pues como... Y ya cansado de llevar al pueblo de un sitio para otro y su falta de fe. Había vivido tantas cosas con Moisés y después de Moisés, mira, haced lo que os dé la gana, pueblo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Haced lo que queráis, pero yo estoy harto ya de vosotros. Yo, mira, ¿saben qué? Yo me voy a mi chocita, mi porción de terreno que me tocó. Me voy allí con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos. Y yo voy a vivir la vida tranquilito con el Señor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el Señor es la prioridad. Y si tenemos hijos un poco más mayores, en otra etapa de la vida, me decía un pastor el otro día, un amigo, me decía, ahora tenemos que saber cómo guiar a nuestros hijos en su edad adulta. Esa es otra, ¿eh? O sea, yo creí que ya lo tenía todo y ahora... Pues sí, pues es verdad. Y después vendrán los nietos. Y después habrá que enseñar también a los nietos. Y no sé, pues se hará de otra manera, no lo sé. Pero iglesia, saben que sea cual sea la edad que tengan nuestros hijos, busquemos al Señor con tanta intensidad que nuestra integridad delante de Él sea lo que marque la diferencia. Y sea que sean pequeños o que sean más altos que nosotros, que puedan ver al Señor. Que nuestro temor a Dios no cese jamás. Que no abandonemos nunca la pelea, la tarea. Y nunca se acaba esta tarea de querer agradar a Dios. No se acaba nunca, ni como padre, ni como hijo, ni como esposo, ni como esposa, ni como compañero de trabajo, ni como hijo de Dios dentro de la iglesia. No terminamos de aprender jamás, porque siempre tenemos que estar batallando y aprendiendo con el Señor. Así que criemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor, en integridad y bajo su voluntad.